Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Hoy voy a hablar de un tema que me apasiona mucho, que tiene que ver con sepsis. Vamos a hablar un poco de la macro y microcirculación, de esa integración que se necesita a la hora de abordar esta patología tan compleja, pero además tan frecuente en nuestro medio. No tengo ningún conflicto de interés que declarar más que trabajar para estas asociaciones, para la SLASI, para SLEPE y para la red, que lo que busca es solamente una integración académica y una integración del conocimiento en todo nuestro continente. Cuando hablamos de sepsis y cuando hablamos de macro y microcirculación, tenemos que comenzar a abrir un poco nuestra mente, comenzar a pensar de que las diferentes perspectivas son parte de una misma realidad y que quizás todo lo que se venía publicando y todo lo que se venía hablando termina siendo una evidencia que nos permite acercarnos de mejor manera y con mayor precisión al diagnóstico para poder acercar las posibilidades de recuperación también para nuestros pacientes en sepsis. El permitirnos integrar de mejor manera este conocimiento nos va a hacer salir de ese molde, nos va a hacer salir de esa comodidad en la que a veces nos encontramos mentalmente y nos va a permitir ampliar nuestros horizontes, como les digo, sobre todo desde el punto de vista terapéutico. Eh, Cuando hablamos de sepsis, vemos inicialmente un iceberg y esta es una muy buena imagen de lo que pasa con un paciente séptico. Generalmente cuando nosotros analizamos al paciente séptico, vemos solamente el 25% de lo que está pasando con ese paciente y nos centramos mucho en lo que es el manejo de la macrocirculación. Tratamos de estabilizar la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial. Y esto, como les digo, es solamente el 25% de lo que está pasando en la sepsis o de toda la alteración que está sufriendo nuestro paciente séptico. Tenemos el otro 75% que nosotros no logramos ver y que tiene mucho que ver con la alteración de la microcirculación. Esta alteración de la microcirculación la podemos ver con diferentes biomarcadores, con diferentes marcadores también clínicos, pero además con algún apoyo diagnóstico que vamos a ir desarrollando un poco más adelante. La mortalidad en sepsis se evidenció ya en este trabajo eh, presentado por Weiss en el año 2017, donde se muestra que las primeras horas, evidentemente, se necesita ese enfoque en la macrocirculación. Pero vuelvo a repetir, la integración a la microcirculación que vamos a ver más adelante también termina siendo muy importante. En el trabajo presentado por Weiss en el año 2017, en las primeras 72 horas de reanimación de nuestro paciente séptico o de nuestro paciente que ingresa con shock séptico son evidentemente las horas en las que mayor impacto en la mortalidad vamos a poder tener en un paciente con shock séptico. Y esto ya se ha visto representado también en los diferentes flujos o en los diferentes algoritmos de manejo, tanto desde la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos como en la Surviving Sepsis Campaign, en las que en ambos se aborda obviamente una reanimación adecuada desde el punto de vista hídrico. Sin embargo, uno de los puntos y una de los énfasis que se hacen en las guías de la Surviving Sepsis Campaign están justamente, perdón, están justamente la de hacer una resucitación efectiva con fluidos en el paciente con shock séptico, corrigiendo la hipovolemia que causa disfunción capilar o llenado capilar lento, que causa vasodilatación y pérdida de líquidos. Pero si nosotros hacemos una lectura más precisa de lo que dice o leemos entre líneas de esta recomendación, pues vemos evidentemente que lo que nos habla es de mantener, perdón, de mantener una adecuada perfusión tisular, pero además de mantener un gasto cardíaco adecuado. Cuando hablamos entonces de gasto cardíaco adecuado, hablamos de la macrocirculación. Y cuando hablamos de la perfusión de la perfusión tisular, ahí es donde hablamos de la microcirculación. Entonces, ya en las guías de la Surviving Sepsis Campaign y en las guías de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias de Cuidados Intensivos Pediátricos, se incluyen
dos conceptos claves que son la macro y la microcirculación. Es así que cuando nosotros integramos estos dos componentes, evidentemente necesitamos trabajar sobre la macrocirculación que nos ayuda a integrar todo lo que es el gasto cardíaco, el volumen intravascular, pero además también desde el punto de vista microcirculatorio, la velocidad de la velocidad a la que fluyen los hematíes, la densidad capilar funcional y la optimización de estos componentes de la macro y la microcirculación van a tener un impacto positivo en lo que es la perfusión tisular y en un buen desenlace de nuestros pacientes. Si hacemos una, una analogía un poco simplista o un poco mecanicista de lo que es la macrocirculación, nos vamos a referir evidentemente a que todo lo que es la macrocirculación termina siendo como un sistema de distribución de la sangre, un sistema de distribución de oxígeno a través de los glóbulos rojos, pero realmente donde llega a tener un impacto esto es en el 15% de todo este sistema de todo este sistema vascular, que es el de los capilares. Hay que recordar que para que un capilar sea considerado capilar, tiene que tener tres condiciones. La primera, que mida menos de 10 micras. La segunda, que permita el flujo en hilera de los glóbulos rojos, ya que hay que recordar que cada rojo mide aproximadamente 8 micras. Y la tercera condición es que no tenga músculo liso. Cuando un vaso cumple estos tres requisitos, es considerado un capilar. Entonces, este 15% de los capilares es el 15% de parte del sistema vascular es el que realmente se encarga de la distribución, o perdón, de la difusión de oxígeno hacia los tejidos. Y el otro 85% se va a dedicar solamente a lo que es la distribución de esa sangre hacia los diferentes capilares y hacia los diferentes tejidos. Ahora, la densidad de estos capilares está también distribuida de una manera, de maneras diferentes en los diferentes tejidos del cuerpo. Cuando hablamos, por ejemplo, del corazón, de los pulmones, del cerebro, nosotros encontramos que tenemos una densidad capilar de aproximadamente entre 2.000 a 3.000 capilares por cada milímetro cúbico. Cuando hablamos del músculo, hablamos que las células musculares tienen aproximadamente una distribución de capilares de entre 200 y 300 capilares por milímetro cúbico. Y cuando hablamos de hueso, hablamos de que, por ejemplo, el hueso tiene menos de 100 capilares por cada milímetro cúbico. Entonces, estas diferencias las tenemos que tener siempre presentes a la hora de realizar nuestra reanimación y cómo manejar a nuestros pacientes. Ahora, ¿de qué va a depender la entrega de oxígeno de los eritrocitos a los diferentes tejidos? Y aquí nos vamos a enfocar en dos capacidades o en dos condiciones muy importantes que tienen el sistema vascular y básicamente la red capilar, y que es la de la convección y la de la difusión. Cuando hablamos de la convección, hablamos del contenido arterial de oxígeno, del flujo de oxígeno, de lo que es la rheología del glóbulo capilar y básicamente del driving pressure capilar, porque existe una diferencia entre la presión que llega a través de las pequeñas redes de las arteriolas y una diferencia de presión significativa a través de las diferentes vénulas. Entonces, en medio están los capilares y a esto nosotros le llamamos el driving pressure capilar. Y la otra capacidad que tiene es la de la difusión. Y esta difusión nos habla de la distancia que existe entre los capilares y la mitocondria, la distancia de la difusión, el área de intercambio de gases y la densidad capilar funcional. Esta densidad capilar funcional es el número de capilares perfundidos por el área de tejido. Es lo que les hablaba hace un momento de las diferentes densidades de capacidad pulmonar, de capacidad de capilares funcionales que tenemos tanto a nivel del cerebro, a nivel del pulmón, del corazón y de los otros tejidos. Por lo tanto, tenemos que entender por qué los órganos que tienen mayor, obviamente, red capilar son los que mayor prioridad tienen a la hora de recibir un flujo sanguíneo importante. Cuando hablamos de lo que básicamente pasa con la sepsis y hablamos de la perfusión, ahí es donde comenzamos a hablar de lo que es el daño de la microcirculación y el daño endotelial que se produce. Esto
la investigación que se hizo con videomicroscopía permitió diferenciar cuatro tipos de patrones de daño microcirculatorio en la sepsis. Uno de estos es el daño heterogéneo o la alteración heterogénea diferente a nivel de los capilares en sepsis. El B, que es el de hemodilución en los capilares, el de la congestión venosa en los capilares, y el D, que es el de edema intersticial, que vamos a hablar más adelante, que produce un fenómeno de succión intersticial y que termina afectando a la red capilar. La hipoperfusión, a la izquierda en esta imagen, voy a tratar de poner el puntero, perdón. No se puede. En la izquierda de esta imagen podemos encontrar o podemos ver cómo es un endotelio sano en el cual existe una adecuada interrelación entre los glóbulos rojos, la albúmina, las diferentes proteínas y obviamente los diferentes macrófagos o células del sistema linfocitario. Y en el lado izquierdo tenemos ya un endotelio dañado en el que podemos ver nosotros que existe una pérdida de estas proteínas endoteliales que van a liberarse y que van a comenzar a producir daño a las células que están circulando por dentro de este vaso sanguíneo, y además hay fuga o pérdida de proteínas hacia el espacio intersticial, produciendo pérdida también además de líquido intersticial y el edema intersticial que vamos a ver un poco más adelante también. Esto es lo que les decía, que se ha visto a través de videomicroscopía, y en esta videomicroscopía, en la figura A, ustedes pueden ver una red capilar que está sin daños, en las que se ve los capilares íntegros, y en las que si nosotros hacemos un video de esta imagen podríamos ver los glóbulos rojos circulando en filas por esos capilares, porque como les decía, una de las condiciones que tiene que tener un capilar para ser capilar es justamente tener un tamaño menor a 10 micras y permitir ese flujo en fila de los diferentes glóbulos rojos. A diferencia de lo que pasa en la imagen del lado B, donde se ve interrupción de estos capilares, de estas líneas y de este flujo de glóbulos rojos, y es donde evidentemente hablamos de lo que es la incoherencia hemodinámica. Es entonces ese paciente en el que nosotros hemos logrado estabilizar la macrocirculación con presión arterial, frecuencia cardíaca, pero no hemos logrado cambiar ese patrón alterado a nivel de la microcirculación. Esta incoherencia hemodinámica ya ha sido demostrado y evidentemente se va a encontrar y se la puede evidenciar por algunos marcadores o biomarcadores que también los vamos a ir mencionando, que son, por ejemplo, a nivel de la presencia de lactato o de ácido láctico en los laboratorios, el llenado capilar alterado, la diferencia arteriovenosa de CO2 también alterada, pese a tener condiciones macrohemodinámicas normales, frecuencia cardíaca normal, presión arterial normal, saturación incluso en algunos casos normales, pero la microcirculación sigue estando alterada. Entonces, de esto es cuando hablamos de incoherencia hemodinámica. Y esto es lo que va a producir que esta incoherencia hemodinámica perpetúe el daño que va realizando la sepsis o que va ocasionando la sepsis en el organismo de nuestros pacientes. Porque se produce una desregulación inmune con un desbalance entre las células antiinflamatorias y las proinflamatorias, o las sustancias antiinflamatorias y proinflamatorias. Este desbalance va a llevar a lo que es una disfunción endotelial con aumento de la permeabilidad, una pérdida de la integridad del glicocáliz, alteración de los factores de coagulación, y obviamente va a aumentar también la adhesión leucocitaria, alterando de esta manera la coagulación, entrando en un estado protrombótico y antifibrinolítico, y la persistencia de este círculo que se va a ir volviendo constante y se va a ir magnificando con el paso del tiempo es lo que va a producir el daño que finalmente nosotros vemos en los pacientes. ¿Cuáles son las diferencias entre un glicocálix sano versus un glicocálix dañado?
como les mencionaba hace un momento, la interacción de los elementos formes dentro del plasma y de los elementos del glicocálix que permiten un flujo sin interrupción de estos elementos, evidentemente es una de las características del glicocálix sano versus un glicocálix en la que el daño de este glicocálix y la liberación de varias de estas sustancias va a llevar a lo que es la vasoconstricción, el aumento de la permeabilidad, la generación de trombosis y la generación de más inflamación, produciendo todo el daño que se va a realizar a nivel del endotelio vascular o de la microvasculatura. En estas imágenes de videomicroscopía podemos ver un endotelio o un glicocálix normal en el que ustedes pueden evidenciar una textura dentro del vaso que permite, permite que los elementos formes dentro de ese vaso fluyan de manera normal y tenemos por ejemplo, en una inflamación crónica, cómo se va perdiendo ya estas características del glicocálix. Y en la inflamación aguda en sepsis, ustedes pueden ver cómo es prácticamente liso el endotelio, se pierden todos los elementos formes y todas las características que tiene ese glicocálix. Eso es lo que evidentemente va a producir ese daño y es lo que va a producir esa alteración que se va a perpetuar en el tiempo. Y es lo que nos va a permitir evidenciar o ver a los pacientes que tienen estos daños con esa alteración de la pisura que se va a manifestar en lo que clínicamente nosotros vamos a encontrar en nuestros. Las consecuencias de esta activación endotelial de la degradación que va a tener el glicocálix, pues como les decía, entra en un estado procoagulante antifibrinolítico, hay una pérdida del fenotipo antiadherente que va a ocasionar una microtrombosis dentro de los vasos, va a haber una migración de las células inflamatorias con la migración de citoquinas que van a perpetuar el estado proinflamatorio, va a haber una pérdida de la capacidad de sensar los diferentes cambios a nivel del endotelio, que es lo que llamamos la pérdida del sensor del shear stress inducida por flujo sanguíneo, y esto va a depender de las diferentes variaciones o fluctuaciones que va a tener la liberación de óxido nítrico, pero además va a haber una pérdida de la barrera o una pérdida de la integridad de ese endotelio, produciendo el edema intersticial y llevando al síndrome de falla multiorgánica. Esto nosotros lo denominamos el edema intersticial o la succión intersticial y lo que va a terminar produciendo la hipoperfusión. Normalmente, en condiciones normales, estas fibras de proteoglicanos interactúan de manera muy cercana con los fibroblastos y esto va a permitir que nosotros tengamos una presión intersticial de aproximadamente -1 milímetro de mercurio. Esto en condiciones de un glicocálix sin alteraciones y un capilar también íntegro. Pero cuando se activa un estado inflamatorio y se daña este capilar, se daña este endotelio, se daña este glicocálix, se va a comenzar a perder la relación entre los proteoglicanos y los fibroblastos, aumentando la cantidad de líquido que va a entrar en este espacio intersticial, generando un aumento de esta presión entre -4 a -100 milímetros de mercurio, y es lo que nosotros llamamos la succión intersticial. Esto es lo que pasa en ese paciente séptico que ustedes lo encuentran con edema palpebral, con edema en extremidades y un edema persistente. Esto ya ha sido asociado y se ha encontrado en varias, en dos o se asocia a dos síndromes y uno de estos es el síndrome Shine que ha sido recientemente descrito. El año pasado en el Congreso en Cancún se habló de esto y que es de una endoteliopatía asociada a una hiperreactividad simpático-adrenal que va a terminar en un daño del endotelio y que se va a realizar justamente que si nosotros no realizamos una resucitación adecuada, se va a producir el otro síndrome, que es el síndrome de Reis, que es una resucitación asociada a esta endoteliopatía producida por el Shine y que va a producir mayor daño en nuestro paciente.
Cuando hablamos de la alteración de la perfusión, entonces nosotros tenemos que tener bien claro y tenemos que fijar bien claro el concepto que tenemos en este cuadro, porque el daño de la microcirculación va a afectar el número de capilares y la capacidad de reclutamiento de estos capilares a la hora de producirse las alteraciones en la macrocirculación. Esto va a llevar obviamente a una alteración del flujo sanguíneo que va a afectarse con el volumen. El número de los capilares va a afectar la densidad de los capilares, pero también hay una alteración estructural que es el daño del glicocáliz que hablamos antes. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos tres componentes, la alteración del flujo, la capacidad de reclutamiento de los diferentes capilares y la alteración estructural además que tiene, nosotros hablamos de que se va a generar la hipoperfusión tisular, que va a generar todos los cambios y que puede llevar a la mortalidad del paciente. Los biomarcadores de la alteración en la microcirculación y que por ende hablan de daño endotelial y de daño del glicocálix, los podemos incluir en cuatro grandes grupos, que son los que nos van a indicar la presión tisular, la inflamación, el estado de coagulación y la permeabilidad vascular. Cuando hablamos de la presión tisular, hablamos de una valoración que la podemos hacer de manera general valorando el llenado capilar, el lactato, la diferencia venoarterial de CO2 y si hacemos un análisis específico necesitaríamos de videomicroscopía. Para evaluar la inflamación, esta la valoramos con la PCR, la ferritina, la relación lactato-albúmina y la procalcitonina. Más específicamente necesitaríamos interleucina 6, Sindecan, Endocan y todos los componentes de ese glicocálix. Cuando hablamos de coagulación, hablamos de una evaluación general que se puede realizar con dímero D o INR prolongado, específico con trombomodulina, Adams 13, y la permeabilidad vascular con la albúmina y la procalcitonina para evaluar de manera general y más específicamente con videomicroscopía y SINDECAM. Sabemos que en nuestro medio no tenemos las posibilidades, y ni siquiera en Latinoamérica se tienen las posibilidades de medir SINDECAM y otros biomarcadores específicos de daño endotelial. Es por eso que ya han surgido muchos estudios o estudios muy importantes en nuestro continente que hablan de cómo podemos hacer esta relación y cómo podemos evaluar la microcirculación al pie de cama del paciente. Y ahí ya vamos a hablar de lo que es el llenado capilar, la diferencia venoarterial de CO2 y de la relación lactato-albúmina. En este estudio realizado por el doctor Jaime Fernández y su equipo el año 2024, se muestra la asociación entre el llenado capilar prolongado y los cambios en la microcirculación de los pacientes con shock séptico. Hicieron un corte retrospectivo entre el año 2021 y 2022 en pacientes de entre mes y 18 años con el diagnóstico de shock séptico y ellos encontraron que un relleno capilar estandarizado mayor a 2 segundos se asoció a una mayor degradación de glicocálix, a menos capilares de 4 y 6 micras, que son los que son reclutables en un estado de shock, a una incoherencia hemodinámica persistente que se asocia a una mayor mortalidad y además encontraron que un tiempo de relleno capilar normal a las 24 horas de resucitación de un paciente con shock séptico, la estancia hospitalaria era menor. Hablamos de la valoración del relleno capilar estandarizado cuando se utiliza la técnica que ya ha sido descrita en el estudio del Andrómeda Shock, que se hizo hace unos buenos años atrás y que la lideró el doctor Glenn Hernández, donde se habla de presionar con un portaobjetos, llevar la mano a la altura del corazón, presionar con un portaobjetos durante aproximadamente 10 segundos y una vez que pase ese tiempo se retira y se inicia un conteo con un cronómetro. A eso nosotros llamamos un relleno capilar estandarizado, una medición de relleno capilar estandarizado. Otro de los parámetros o otra de las formas que nosotros tenemos para evaluar un daño en la microcirculación es el delta de CO2. Y esto hablamos que en paciente que tenga signos de shock séptico con una acidosis láctica y que tenga una saturación venosa central por encima del 70%, medimos la diferencia venoarterial de CO2. Si este es mayor a 6 milímetros de mercurio, estamos hablando de que nuestro paciente está con un daño en la microcirculación y que tenemos que intervenir. Otro de los métodos que se pueden utilizar para evaluar
los daños en la microcirculación es la asociación lactato, o el radio de lactato-albúmina. Este trabajo, que ya ha sido publicado en 2023 y que ha sido replicado, lo vamos a hablar un poquito más adelante ya por el grupo también del doctor Jaime Fernández en Colombia. En este trabajo se incluyeron 658 niños. Es un estudio que se hizo en 17 hospitales de Estados Unidos con una mortalidad global del 10,8%, en las que encontraron o hicieron y asociaron al lactato como un indicador de la alteración de la perfusión y a la albúmina como un biomarcador de inflamación. Ellos encontraron que haciendo una relación de lactato con albúmina, pues el área bajo la curva mejoraba bastante y encontraban que el riesgo de morir de los pacientes que tenían un radio lactato albúmina mayor a 0,5, las probabilidades de morir eran 2,34 veces más alta que un paciente que no la tenía. Y un radio de lactato albúmina mayor a 0,5 también se asocia con 2,1 veces más probabilidades de desarrollar falla multiorgánica. También encontraron que, que esta asociación lactato-albúmina era un buen marcador predictivo a las 6 horas de la resucitación del paciente con shock séptico. Y esto es lo que les decía, este estudio fue evaluado también, o fue, no puedo decir replicado, pero porque se buscaron diferentes parámetros para asociar esta asociación entre la lactato-albúmina a la videomicrocirculación, y donde encontraron que el mismo nivel de corte de 0,5 del índice de lactato albúmina se asociaba a mayor daño en la microcirculación con videomicroscopía. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir básicamente con todo esto? Que no necesitamos tener estos instrumentos con alta tecnología, ni tener tampoco estas pruebas especiales como Sindecan, Adams 13 y demás, para encontrar que nuestro paciente pueda llegar a tener daño en la microcirculación con una diferencia venoarterial de oxígeno mayor a 6 milímetros de mercurio, con o sea, con un delta CO2 mayor a 6, con una asociación lactato-albúmina mayor a 0,5 y con una alteración en el relleno capilar mayor a 2 segundos, nosotros podemos encontrarnos en la posición de decir que nuestro paciente tiene una alteración o un daño en la microcirculación. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A hacer un poco de medicina de precisión, a tratar de ser más certeros a la hora de realizar nuestro tratamiento en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos intervenir, seguir interviniendo en la macrocirculación, pero además también intervenir la microcirculación. Cuando hablamos de la macrocirculación, hablamos de todo lo que ustedes ya saben, que es optimizar fluidos, optimizar oxigenación, optimizar el medio interno, pero debe ir asociado el concepto de la microcirculación. Y ahí hablamos del uso de soluciones balanceadas sobre la solución salina, el uso temprano de la milrinona o el uso de la milrinona en pacientes que tengan incoherencia hemodinámica. Esto ya ha sido demostrado también en estudios del mismo grupo colombiano de investigación, pero también en otros estudios donde se ha visto la mejoría en la microcirculación con el uso de la milrinona. El uso de albúmina, que ha sido demostrado también ya por el grupo del doctor Nelson Sánchez Pinto. Entonces todas las albúminas, todos los estados de hipoalbuminemia deben ser corregidos para mejorar ese estado inflamatorio de nuestros pacientes. Y cuando hablamos también del uso de la milrinona, y les voy dando un adelante del estudio que realizamos con el grupo de CPBOL y con la ayuda del doctor Fernández, es que justamente encontramos también que el uso temprano de inotrópicos mejora la mortalidad. Habría que ver cómo funciona en la microcirculación, pero sí ya se sabe que mejora la mortalidad en algunos pacientes. Y el uso de plasmaféresis o el recambio plasmático, que va a ayudar en la eliminación de todos estos proinflamatorios. Y estas cuatro medidas nos van a ayudar a optimizar la microcirculación o a mejorar la microcirculación de nuestros pacientes. Entonces, en un resumen, cuando hablamos de macro y microcirculación, hablamos que el diagnóstico de la microcirculación en sepsis también lo debemos de hacer y no centrarnos solamente
en optimizar la macrocirculación, el uso de las soluciones balanceadas, el evitar la sobrecarga hídrica, porque cuando nosotros pasamos demasiado líquido o sobrecargamos a nuestros pacientes, producimos mayor daño de ese endotelio que ya viene alterado y producimos mayores soluciones de continuidad que van a permitir mayor fuga capilar. Tratamos de corregir todas las hipoalbuminemias que estén por debajo de 3. Tratamos de usar inodilatadores como por ejemplo la mirrinona en pacientes con incoherencia hemodinámica y tenemos que avanzar en el diagnóstico de precisión utilizando los fenotipos para poder diferenciar a nuestro paciente y saber qué tipo de sepsis es y cómo manejarla, porque definitivamente no todas las sepsis son iguales. Bueno, finalmente me despido invitándolos en el mes de noviembre a nuestro Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, que será en la ciudad de Mérida, en México. Va a ser un gran encuentro latinoamericano con grandes profesores de nuestra región y sería un honor y sería un gusto que Bolivia tenga una gran representación. Muchas gracias.